relación de semejanza entre dos elementos. A ver, ¿cómo enseñaba el Señor Jesús a sus discípulos? A través de parábolas. Y el Señor Jesús durante su ministerio usó las parábolas para que sus oyentes pudieran entender mejor lo que él estaba enseñando y que pudieran familiarizarse con los elementos que utilizaba el Señor Jesús en sus parábolas. Entonces, para las personas era mucho más fácil de entender. Y lo mismo hace el apóstol Pablo, pero él usa metáforas. Siempre usa, como dice acá, dos elementos que son semejantes en cuanto a cómo funcionan para comparar y que la iglesia a quien él escribía las cartas pudiera entender también de qué estaba él hablando. Entonces, en el libro tenemos acá ese mismo título que vimos al principio, Metáforas Paulinas acerca del Espíritu Santo. Y miramos la siguiente. En estas comparaciones o metáforas que Pablo usó, y es lo que vamos a ver hoy, es tres diferentes comparaciones que vamos a ver hoy. Él habló de muchas otras cosas más en sus cartas, dependiendo de la situación a quien o de la iglesia a quien eran enviadas, pero en este momento nos vamos a enfocar en cómo usó él la metáfora del pago inicial, las primicias y el sello, refiriéndose siempre a la obra del Espíritu Santo en la vida del cristiano. Yo creo, hermanos, cada vez que vemos del Espíritu Santo desde que iniciamos a estudiar a principios de este año casi, ¿verdad? Como por el mes de marzo, abril, y llevamos estos meses y la palabra de Dios es tan extensa, la palabra de Dios es viva y cada vez que nosotros la escudriñamos podemos encontrar tantas verdades. Entonces, todas estas comparaciones nos llevan a una visión de lo que ha de venir. Todavía estamos en el segmento de la visión o la parte escatológica que el apóstol Pablo le quiso enseñar y dar a conocer a la iglesia. Entonces, en el libro dice pago inicial y vamos a ir a 2 Corintios 1:21. Luego tenemos ahí un subtítulo que dice un primer pago. En el libro también vamos a encontrar que los textos tienen la versión de la nueva versión internacional. Vamos a estar leyéndolos también con la versión de la Reina Valera y vamos a comparar lo que cada texto tiene. Si miramos la siguiente gráfica donde está pago inicial, que es la número 1, si puede leer alguien que tenga el libro Efesios 1, 13 y 14 en la versión internacional. Amén. Amén. Gloria a Dios. Ahora vamos a ver lo que dice 2 Corintios capítulo 1, los versos 21 y 22. Amén. Y ahí en estos dos textos encontramos, acá vemos en la pantalla, 3 detalles importantes, hermanos, de los que nos está hablando estos textos. Nos está hablando de que ese pago inicial, nosotros sabemos que el que pagó el precio
por nuestra redención fue Cristo Jesús y el costo fue la sangre de Cristo. Recordemos que la palabra redimir es comprar y es pagar. Cuando alguien redimía a un esclavo, pagaba por ese esclavo el valor que él tenía y ya esa persona que compraba el esclavo decidía si se lo llevaba a su casa para que le sirviera o decidía si lo dejaba en libertad. Pero cuando Cristo pagó el precio de sangre por nosotros, Él nos compró para dejarnos en libertad. Por eso es que nosotros ya no somos esclavos del pecado, ni somos esclavos del sistema del mundo, porque nosotros hemos alcanzado la libertad en Cristo Jesús. Y este texto de Corintios es algo poderoso que debe de asegurar y afianzar nuestra fe en el Señor, porque la obra de Cristo está confirmada. La obra de Cristo está confirmada. Por eso dice en el verso 21, el que nos confirma con vosotros en Cristo. El que nos ungió es Dios. O sea, nosotros a través de la sangre de Cristo hemos sido confirmados. Tenemos la seguridad. El trato está cerrado, está saldado. Pero no solamente eso, sino que a través de esa libertad también nosotros, por la misma sangre de Cristo y a través del Espíritu Santo, hemos recibido esa unción que el Espíritu de Dios nos da. Entonces somos confirmados, Él nos ungió, pero también sigue diciendo en el 22, el cual también nos ha sellado. Vea, hermanos, qué hermosa palabra, porque nosotros debemos de recordar cuál es la obra de Cristo en nuestras vidas. ¿Y quién nos revela esa obra? Que somos confirmados, que hemos sido ungidos, que somos sellados por el Espíritu Santo. Es el mismo Espíritu de Dios en nuestras vidas. Por eso no deben de haber dudas, no deben de haber inseguridades, sino que debemos de estar confiados. Pero en el verso número 14 de este capítulo vamos a retroceder un poquito. Porque Pablo está hablando, hermanos, a la iglesia de Corinto y está explicándoles a ellos cuál fue la causa de la visita que él les estaba dando a ellos. Entonces, en el verso número, si leemos desde el 12, dice, porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros, porque no os escribimos otras cosas de las que leéis o también entendéis, y espero que hasta el fin las entenderéis. Como también en parte habéis entendido que somos vuestra gloria, así como también vosotros la nuestra, para el día del Señor. Quisiera pedirle a alguien si tienen en su teléfono la Nueva Traducción Viviente, y este mismo texto lo vamos a leer también en la Nueva Versión Internacional. Acá lo tengo también yo creo que la Traducción Viviente que puse acá no le anoté. Pero dice, así como ya nos han comprendido en parte, que pueden sentirse orgullosos de nosotros también, como nosotros nos sentiremos orgullosos de ustedes en el día del Señor. ¿Alguien encontró la traducción viviente? Hermana Marichuy. Solo el 14. Amén. A lo que se estaba refiriendo él era de que
muchas veces, y eso pasa, hermanos, nosotros a veces lo mencionamos, ¿cómo es posible que a un siervo de Dios esté pasando persecución, esté pasando torturas y esté siempre feliz, esté hablando del mensaje de Cristo, siga proclamando el evangelio, lo amenacen para que ya no siga predicando y él sigue predicando? Y está encarcelado y sigue escribiendo a los demás que sigan adelante, que no desmayen, que confíen en el Señor. Esto para la mente humana o para alguien que es recién convertido es algo difícil de entender. ¿Cómo siendo tan maltratado sigue adelante? ¿Cómo no se mejor renuncia a su fe o a lo que predica? Esto es difícil de entender. En otras palabras, lo que el apóstol Pablo les está diciendo es, tal vez ustedes no entienden a profundidad la pasión que nosotros tenemos por el evangelio de Cristo. Tal vez ustedes no entienden a profundidad el amor con el que nosotros hacemos la obra de Cristo en esta tierra y que no vamos a parar de predicar. Tal vez un poquito han entendido porque estaban comenzando en su fe. Pero una cosa, y eso es lo hermoso que dice en el final, después por favor si lee otra vez el final en esa versión. En esta versión dice, orgullosos de nosotros, como también nosotros nos sentiremos orgullosos de ustedes en el día del Señor. En la versión que tiene Marichuy dice, pero dice antes, ese dice antes de la venida del Señor. Amén. Y en ese texto, lo que está diciendo es, aunque ellos no entendían, si ellos permanecían fieles hasta el final, un día, cuando sea el día del Señor, que todos nos encontremos y todos nos miramos como dice la palabra, si el Señor va a decir, ven buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Y muchos de nosotros nos vamos a encontrar allá arriba y vamos a decir, ay, qué alegre, pasamos cosas difíciles, pero lo logramos, estamos aquí, ya vencimos. De eso es de lo que está hablando ese versículo. Lo que está hablando el apóstol Pablo es, va a venir un día en el que todos vamos a estar juntos. Y las cosas que no entendimos y las cosas que pasamos, todo eso va a quedar atrás. Porque nosotros habremos alcanzado la victoria que es en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque nosotros hemos sido confirmados, hemos recibido esa unción del Espíritu Santo, hemos sido sellados y le pertenecemos a Él. Y esa es la confianza que nosotros tenemos. Entonces el pago inicial es el pago que Cristo Jesús hizo en la cruz del Calvario para que nosotros ahora tengamos vida. Y para que nosotros, hermanos, disfrutemos de la compañía, pero no solo de la compañía del Espíritu Santo. Porque la Biblia dice que Él iba a estar con nosotros, pero también dice que Él estaría en nosotros, dentro de nosotros. Y esa vida y esa fuerza del Espíritu de Dios es la que nos da la esperanza de que nosotros un día vamos a ver al Señor. Y eso es el pago inicial. En Efesios, ya lo leímos en la versión internacional, la nueva, pero vamos a ir a la Reina Valera, por favor. Vamos a estarnos moviendo un poquito entre esos dos libros el día de hoy. En el verso 13 y 14 dice, de Efesios 1, 13 y 14. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis ¿qué? Sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, y aquí viene la parte escatológica, hasta la redención
de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Entonces en Efesios también vemos cómo el apóstol Pablo les dice, el Espíritu Santo nos ha sellado. Ustedes han sido sellados, pero no solamente han sido sellados por el Espíritu Santo de la promesa, sino que también ustedes deben de recordar que ese sello es las arras de nuestra herencia. En algún momento nosotros explicamos, hermanos, qué son las arras. Y veíamos que las arras es ese contrato en un negocio. Y que ese contrato es una garantía del negocio. Y que eso se hacía desde la antigüedad. Cuando dos personas se ponían de acuerdo en un negocio, entonces tenían ese contrato o eso que sellaba el negocio. Esa garantía. Y es lo mismo que representa el Espíritu Santo. Cuando la Biblia dice que es el Espíritu Santo de la promesa y es las arras, está diciendo el Espíritu Santo es la garantía de que nosotros somos salvos. Él es nuestra garantía. Él es nuestra seguridad. Él es el que nos da la convicción de nuestra salvación. Y todavía estamos, hermanos, viendo y estamos en el espacio del ya y el todavía no, si se da cuenta en estos textos. En el texto anterior está diciendo, somos confirmados, somos ungidos, somos sellados, ya fue pagado el precio, pero aunque a veces hay cosas que muchos no entienden, un día nos vamos a ver delante de la presencia del Señor y ahí vamos a entender las cosas que aquí en la tierra nunca entendimos. Cosas que tal vez no pudimos nosotros asimilar en nuestra vida. Un día nosotros las vamos a entender. Y ahora en Efesios vuelve a repetirles a los efesios, ustedes han sido sellados por el Espíritu Santo. Ustedes tienen la garantía de la salvación. Pero dentro de esa garantía también Él les recuerda que esa garantía tiene un lapso de tiempo. Y ahí es donde decimos es el todavía no. ¿Se recuerdan? El ya, porque yo soy salvo, porque yo soy salva. El aquí, el hoy, el presente. El todavía no es ver hacia adelante, ver hacia el futuro, ver hacia las promesas del Señor, ver hacia lo que nos espera en Él y que son verdades que se van a cumplir. Entonces allí sigue diciendo Él hasta la redención de la posesión adquirida. Y vamos a ver más adelante el detalle de lo que significa esta expresión. Entonces, ¿hasta cuándo nosotros tenemos esa garantía? ¿Hasta cuándo tiene usted la garantía de su salvación? Es eterna. Por eso dice hasta la redención de la posesión adquirida. Hasta el día que nosotros nos presentemos delante del Señor. Entonces tenemos también la siguiente, que es las primicias. Esta es otra metáfora, esa era la número 2, no sé por qué tengo uno acá, pero las primicias. Gloria a Dios. Romanos 8, del 18 al 23. La siguiente, por favor. Ahí está. Aleluya. Entonces la otra comparación está en Romanos. Vamos a ir para allá y vamos a leer. Sí, la Reina Valera. Hermanos, es bien impresionante cuando nosotros vemos y proyectamos la palabra de Dios hacia lo que viene. Muchas veces sí vemos y la palabra de Dios nosotros sabemos que abarca todo. La palabra de Dios no está limitada por el tiempo. La palabra de Dios es viva y eficaz, fue viva en el pasado, es viva en el presente y es viva para el futuro.
porque es la palabra de Dios. Por eso dice el Señor Jesús, mis palabras son espíritu y son vida. Y estos detalles que estamos viendo en este momento son bien importantes. Cuando el Señor está hablando de las primicias, en el 8:23, del 18 al 23, perdón, leámoslo todos juntos, ¿sí? Dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios, porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Este también habla, hermanos, este pasaje del todavía no, del lapso del tiempo de espera que nosotros tenemos hasta el gran día del Señor. En el verso 18, ¿y por qué habla acerca de las primicias del Espíritu? Vamos a ir despacito porque son detalles importantes de la palabra, amén. En el verso 18 dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente, ¿qué dice? Esos son los textos que debemos de subrayar en nuestra Biblia, fíjese. Las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera. Y repetimos, ¿en qué condiciones escribía Pablo sus cartas? En prisiones, bajo torturas, bajo hambres, bajo persecución. Y él estaba hablando de que todo lo que él estaba padeciendo y todo lo que los siervos de Dios estaban padeciendo no se comparaba con la gloria que habría de venir, con lo que el Señor ha preparado. Y en los siguientes versos habla de que el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Hermano, el gran día de la manifestación de los hijos de Dios es la promesa de la obra de Cristo cuando el Señor se lleve a su iglesia, cuando nosotros estemos en su presencia. Hermanos, vemos cómo la tierra gime. Aquí dice la creación gime. El gemir de la creación nosotros lo estamos viendo hoy en día. Lo que está pasando, hermanos, alrededor de nosotros, si en esos tiempos se habían y sucedían cosas, ahora vemos cómo todo es acelerado, todo es en una intensidad más fuerte, porque la tierra está gimiendo, hermanos, y esperando esa manifestación gloriosa de Cristo. ¿No se alegra usted por eso? Si entendemos de lo que estamos hablando en este momento. Mire, dice aquí en el verso número 22, porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. ¿Cuánto hace que fue escrita esta carta? Un poquito, sí, entre que los años 65, 70 después de Cristo, digamos 2000 años. Y hace 2000 años el apóstol Pablo dijo que la creación ya estaba gimiendo con dolores de parto desde hace 2000 años. Imagínese usted cómo está gimiendo 2000 años después.
Solo pensemos en eso. Cómo la creación está gimiendo, pero dice, y no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu. Y eso en esta expresión que está usando acá el apóstol, las primicias del Espíritu. Vamos a ir a la pantalla. Ahí dice, tenemos las primicias del Espíritu. Pero ¿qué son las primicias? Nosotros recordemos que las primicias eran en la antigüedad el recoger los primeros frutos, las gavillas, lo nuevo, lo mejor para llevarlo y ofrendarlo delante de Dios como una forma de honor a Dios, de reconocimiento a Dios. Pero las primicias del Espíritu es esa cosecha, hermano, nosotros que hemos creído en Cristo Jesús. Nosotros somos esas primicias y nosotros estamos viviendo y disfrutando de las primicias que el Espíritu de Dios nos permite disfrutar a nosotros. ¿Cómo así? Cuando vemos nosotros que el Espíritu de Dios fue derramado en el libro de los Hechos, nosotros nos damos cuenta con qué autoridad comienzan los apóstoles a predicar el Evangelio de Cristo. Y cómo la Biblia nos relata que dentro de esa predicación del Evangelio habían sanidades, pasaban milagros, pasaban señales. Esas son las primicias. Las primicias del Espíritu es lo que nosotros vemos, la obra del Espíritu Santo dentro de la iglesia. La manifestación sobrenatural de Dios dentro de la iglesia. Las cosas que Dios hace en la vida de su pueblo y aún dentro de otras personas dentro de la iglesia. Nosotros, hermanos, estamos probando un poquito de la gloria venidera. Nosotros estamos experimentando un poco nada más las primicias de lo que el Espíritu de Dios realmente manifiesta y va a manifestar en el día glorioso del Señor. Esto, hermanos, no sé, yo espero que me esté dando a entender bien, pero imagínese usted, hace 8 días creo que fue, terminamos con el texto de Apocalipsis donde dice, y ahí no habrá más. Primero dice que no habrá muerte, ¿verdad? Muerte, no habrá llanto, no habrá dolor, porque las primeras cosas, todas esas cosas, ya pasaron. Entonces lo que está diciendo las primicias del Espíritu es, ahora nosotros estamos experimentando la vida en Cristo. Con las situaciones que se vienen, con altos y bajos, con tribulaciones, con angustias, pero estamos experimentando la vida en Cristo. Pero no la hemos experimentado en plenitud. Estamos disfrutando las primicias. Cuando nosotros oramos y vemos que Dios sana a las personas, que Dios responde, que el Espíritu de Dios se mueve, estamos experimentando las primicias del Espíritu. Porque Dios tiene más. Lo que Dios tiene es mayor que eso. Entonces, eso es lo que ahorita nosotros tenemos. Y por eso dice, cuando alcancemos la libertad gloriosa como hijos de Dios, eso es lo que está diciendo el texto. Porque nosotros hemos sido libres en Cristo Jesús, pero vamos caminando y dentro de esa libertad todavía pasamos situaciones en la vida. Pero cuando estemos delante de Él, vamos a tener la libertad plena. La libertad plena que Él ha prometido darnos. Por eso es que dice aquí la palabra del Señor en el verso 23. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. La Biblia dice que nosotros hemos sido adoptados por Él, somos sus hijos por su gracia,
hemos sido redimidos por su sangre, pero ¿sabe qué? Eso solo son las primicias porque hay más. Hay más en él. Y eso, hermanos, por eso es la parte escatológica, como decimos, el todavía no. ¿Se puede imaginar usted toda la plenitud de la gloria de Dios? Nosotros solo pensamos o podemos decir cómo será o lo que la Biblia nos dice, cómo la Biblia lo describe, pero hay muchas cosas que no conocemos de la gloria de Dios. Hay grandes cosas de la presencia de Dios que todavía ni nuestra mente, hermano, se va a imaginar. Solo cuando estemos allá las vamos a disfrutar, las vamos a experimentar, nos vamos a gozar en ellas, porque ahorita nosotros estamos probando un poco nada más de todo lo grande y lo hermoso que el Señor tiene. ¿Verdad que está difícil como que nos quedamos? Aunque eso no es algo que nos abrume en sí, porque el apóstol Pablo, en el contexto en donde él está escribiendo la carta, tanto a los Corintios como a la de Éfeso, en Corintios, para empezar, él está preso y está siendo torturado. Esa es la traducción de Pablo. Y es algo que es inimaginable, porque si una persona está sufriendo, lo que está haciendo es quejarse. Pero cuando uno sufre por la causa de Cristo, cuando uno tiene una convicción interna en donde yo estoy haciendo lo correcto, a mí no me mueve el que esté pensando incorrectamente o el que me esté criticando o el que me vaya a juzgar o el que me, porque esa es la posición de Pablo, ¿verdad? Él está a punto de que quizás hasta lo podrían haber matado, ¿verdad? Hasta ese extremo llegaba Pablo, pero él está viéndose de que hay mucho más allá, de que lo que está pasando, yo creo que también puede servir para el ánimo de las personas. Amén. A mí me anima lo que está, ver a Pablo así, a mí me anima, a mí me motiva, digo yo. Y lo he dicho antes, yo no he sufrido por el Evangelio, y usted menos. ¿Verdad? No hemos sufrido, realmente lo que nos espera es glorioso, pero digo yo que realmente a veces sería bueno que nos pegaran una, digo yo, Sacudida. No, y de eso vamos a hablar al final de la lección, porque hermanos, es que es tan importante que nosotros como iglesia tengamos estas verdades en el corazón y en la mente, porque eso nos quita a nosotros el vivir el día a día. Soy cristiano, ya pasé el miércoles, de ahí ya pasé el jueves y ya pasé el viernes y ya pasé el sábado, el domingo culto, ya fui al culto, ya me fui a mi casa. Una vida monótona que no da fruto. Cuando realmente lo que nosotros debemos de vivir es una vida emocionante en el Evangelio, una vida donde nosotros podamos ver hacia adelante. Si usted se da cuenta, lo que estamos viendo ahorita, estas metáforas que usa el apóstol Pablo, él las está hablando en el tiempo, en ese tiempo presente de él para la iglesia de ese momento, que también iba a ser para nosotros, pero también proyectando al futuro lo que habría de venir. Porque, hermano, dígame una cosa, para poner un ejemplo práctico, sencillo. ¿Qué motivación tendría usted si va todos los días, se levanta, qué sé yo, 5 o 6 de la mañana, digamos los que se van un poco más temprano, que trabaje de 6 de la mañana para las 6 de la tarde, son 12 horas al día. Y se va todos los días, llega puntual, hace su mejor esfuerzo por trabajar, regresa a su casa a la misma hora, termina la semana y no le pagan. Y va la siguiente semana, hace lo mismo y se esfuerza y otra vez no le pagan. Y sigue la tercera semana y hace exactamente lo mismo y otra vez no le pagan. ¿Quién iría motivado a trabajar de esa manera? Ninguno. Ninguno. Porque o sea, la proyección que usted tiene el día lunes
es que cuando termine la semana, si le pagan semanalmente, su proyección que es ver al viernes. Yo le aseguro que la mayoría entra el lunes viendo el viernes. O entra el lunes para ver el sábado, el día que va a recibir el cheque. ¿Sí o no? Analicemos esto en la vida práctica. Lo que quiero decir, hermanos, es que si en el área laboral o práctica de la vida nos proyectamos hacia lo que vamos a recibir en el futuro, ¿por qué no lo hacemos en lo espiritual? Si en lo espiritual hoy vivimos en Cristo, hemos sido adoptados, hemos sido redimidos, pero nuestra redención se va a consumar a tener la plenitud en ese gran día. Entonces, ¿qué es lo que pasa en el todavía no? El todavía no es nuestro caminar. El todavía no es nuestra jornada de vida, que va a tener un final en algún momento. Y nosotros debemos de pensar en ese final de nuestra jornada. Porque el problema que muchas veces hay dentro de la iglesia es que vivimos como que esa jornada terrenal nunca va a acabar. Y como creemos como que vamos a vivir 500 años, entonces estamos siempre en las mismas y no pensamos en lo que Dios ha proyectado al futuro para nosotros en cuanto a la eternidad. La vida o la salvación que nosotros tenemos, hermanos, es un proceso que un día el Señor, por eso es que Pablo repite, cuando todo sea manifestado. La semana pasada veíamos cuando nosotros lleguemos a esa plenitud. Pero va a llegar un momento de Dios, lo vamos a ver más adelante, pero nosotros tenemos que vivir viendo hacia el frente, viendo hacia lo que Dios tiene preparado, viendo hacia las promesas de Dios. Pero eso, hermano, cuando realmente tenemos la conciencia y esa visión espiritual, es cuando nosotros decimos, tenemos que servir a Dios. Tenemos que buscar a Dios, tenemos que caminar unidos, tenemos que pensar en nuestras generaciones, tenemos que pensar en los hijos, tenemos que pensar en los nietos, el legado espiritual que le vamos a dar. Eso es lo que tenemos que hacer. Pero si tenemos una visión corta, no vamos a hacer nada. Y eso es precisamente lo que estamos viendo, hermanos, en este momento. Entonces, cuando alcancemos la libertad gloriosa como hijos de Dios, en aquel gran día, en nuestro final, hemos hablado de cuando sea nuestro escatos, ya sea que sea nuestro último día individualmente, cuando nos presentemos delante del Señor, ¿qué cuentas vamos a dar? ¿Qué cuentas le va a dar usted al Señor? Fuimos gente de visión, fuimos gente que motivó a otros, que animó a otros, que hizo de verdad la obra, que vivió en obediencia a la palabra de Dios. En 1 Corintios 13, que todos sabemos de que esta palabra en este texto habla acerca del amor. Pero en el verso número 9, en el 8 ya sabemos, dice, el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. ¿Se da cuenta? En nuestro transitar por la vida, conocemos en parte. Pero un día lo que es en parte va a terminar.
Y si nosotros terminamos nuestros días en Cristo, lo que no conocimos aquí, que fue en parte, el Señor nos lo va a revelar, nos lo va a mostrar, lo vamos a conocer, porque vamos a alcanzar, como dice aquí, mas cuando venga lo perfecto. Y sigue diciendo en el verso 12, ahora vemos por espejo oscuramente. Mire cómo vemos, y por espejo, ¿y cómo vemos? ¿Cómo entiende usted eso, ver oscuramente? Que no está claro, que no está claro. Y sigue diciendo, más entonces veremos cara a cara. Ahora conozco cómo, en parte, pero entonces conoceré cómo fui conocido. Esto, hermano, nos debe a nosotros abrir nuestra mente para poder nosotros asimilar y entender que lo que Dios permita que vayamos conociendo y vamos creciendo y nuestra relación con Él va a ir cada día mejorando. Gloria a Dios por eso, porque eso es el deseo del corazón de Dios, que nosotros cada día avancemos y crezcamos. Sin embargo, hay cosas más allá que nosotros vamos a ver. Nosotros debemos, hermano, mantenernos en la fe en el Señor. La parte escatológica que vemos en Romanos 8, para volver ahí, y estamos viendo que conocemos solamente en parte. Cuando volvemos a Romanos 8, dice, nosotros también gemimos en el verso 23. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Ahorita gemimos. Ahora, ¿cuál es el gemido? ¿De qué se trata ese gemido que nosotros como hijos de Dios tenemos o deberíamos de tener? Quisiera que fuéramos, voy a pedirles que me ayuden con estos pasajes. Sofía, Apocalipsis 3:11, Claudia, Apocalipsis 22:7, hermana Silvia, Apocalipsis 22:12, hermano Georgie, el 22:20 también de Apocalipsis. Y vamos a ver qué tienen en común todos estos pasajes de Apocalipsis. 3:11. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. 22:7. He aquí vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. 22:12. He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según fuere sus obras. 22:20. Amén. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Y la iglesia responde, amén, sí, ven Señor. ¿Qué tienen en común esos pasajes? He aquí, yo vengo pronto. ¿Y sabe qué debe ser el gemir y el decir de la iglesia? Sí, ven Señor. Ese debe ser el gemir de la iglesia. Sí, ven Señor, para que nuestra redención
se complemente. Sí, ven, Señor, para que nosotros podamos estar en tu presencia. Sí, ven, Señor. Pero muchas veces la iglesia, en vez de decir sí, ven, Señor, está diciendo, ay, no, mejor que no. Está pasando, hay incendios, se están destruyendo tal cosa. Sí, todo eso son señales de que Él viene pronto. Pero muchas veces, si miramos que hay destrucción aquí, hay destrucción allá, hay guerra aquí, hay violencia allá, ay, no, quita, yo no quiero saber nada. Queremos evadir la realidad. ¿Sabe por qué? Porque muchas veces no estamos preparados. Y nosotros debemos de caminar, hermano, de verdad, rogándole al Señor estar preparados para ese encuentro con Él. Como hemos hablado en estas semanas, ya sea que sea nuestro último día, que Él nos llame individualmente, o ya sea que Él llame a su iglesia, pero que nosotros estemos preparados. Entonces esas primicias del Espíritu son las experiencias en el Espíritu que la iglesia está experimentando el día de hoy. Esas primicias en el Espíritu es el orar por un enfermo y que sane, pero la Biblia dice que va a haber un momento en que no va a haber enfermedad. Es ministrar y restaurar al que necesita ser restaurado y que el Espíritu de Dios le restaure. Pero va a venir un día que todas las cosas van a ser restauradas y ya no va a haber necesidad de eso. Pero nosotros hoy podemos experimentar la restauración. Hoy podemos experimentar la sanidad. Hoy podemos experimentar la salvación. Son las primicias, son como las probaditas de las grandes cosas que Dios tiene preparadas para nosotros. Vale la pena, hermano, seguir adelante. Por eso es que decía Pablo, no, todo esto que estoy pasando no se compara con la gloria que viene. Nada. ¿Se recuerdan cuando vimos a Esteban? Lo estaban apedreando y yo les mencionaba que las piedras que buscaban no eran unas chiquititas, ¿verdad? Las más grandes para herir y matarlo más rápido. Sin embargo, la Biblia describe de que en esos momentos donde él estaba agonizando, él lo que Dios le mostró fue el cielo abierto. ¿Y qué más vio? ¿Quién recuerda? Vio la gloria de Dios. Y cuando él vio esa gloria, ¿usted cree que él estaba preocupado por las pedradas? Más bien repitió las palabras de Jesús: no les tomes en cuenta sus pecados, y en tus manos yo encomiendo mi espíritu, y durmió. Porque la gloria que él vio era mayor que las pedradas que lo estaban matando. Esas son las manifestaciones, hermanos, las primicias que podemos nosotros ver del Espíritu de Dios. Entonces la redención de nuestro cuerpo, la Biblia dice que nuestro cuerpo, hermano, es el templo del Espíritu Santo de Dios. Y nosotros sabemos que muchas veces el templo se duele, el templo se enferma, el templo le pasan cosas al templo. Y que debemos de cuidar el templo. Pero un día la redención del templo va a ser consumada para la gloria del Señor. Y quiero que hermanos, que entendamos algo. No estamos hablando de que entonces somos medio salvos o algo así. No, la salvación es integral. La salvación en Cristo es una. Pero el proceso humano de nuestra vida es en el que nosotros vamos caminando, vamos creciendo, nos vamos, hermano. Cuando decimos perfeccionando, lo tomamos de la manera sana de la perfección. No que alguien se crea muy perfecto. No, sino de la madurez que alcanzamos en el conocimiento de Dios. Entonces así es como nosotros caminamos en esa perfección. Pero mientras nosotros llegamos, hermano, tenemos que seguir y tenemos que pedirle a Dios que nos ayude a alcanzar esa meta a donde el Señor nos quiere llevar.
y que lleguemos en victoria para gloria de su nombre. Vamos a ver el número 3, que es el sello. Ya sé por qué cambió los números esto. Pero bueno, ahí tenemos 2 Corintios, ya la vimos, donde vimos cómo hemos sido sellados con el Señor. Tenemos ahí nuevamente Efesios 1:13, que acabamos de estarlo compartiendo, pero vamos a ver Efesios 4:30, que es otro complemento, hermanos, del mismo tema que estamos hablando. Amén. Vea para cuándo fuimos sellados. ¿Se da cuenta? ¿Sí está entendiendo lo que estamos hablando? Amén. Fuimos sellados para el día de la redención. Dijimos que el Espíritu Santo es la garantía que Dios nos da de nuestra salvación, a quien Dios dejó para que sea nuestra ayuda. Vimos una lección donde dijimos, Él es nuestro consolador, Él es nuestro ayudador, Él es el que va del lado de nosotros, el paracleto que Dios nos ha dejado. Es el Espíritu Santo de Dios. Tenemos el sello del Espíritu, pero acá dice para el día. Para el día de la redención. Quiere decir que nos espera a futuro un día donde la redención va a ser consumada en nuestras vidas. ¿Se da cuenta? Por eso, ahora, ¿en qué nos sirve esto para la vida cristiana? ¿O cómo lo podemos aplicar? Eso significa que lo que Dios espera de nosotros es que nosotros sigamos siendo fieles a Él cada día de nuestra vida, hasta el día de nuestra redención. No que nos alejemos y que estemos un tiempo en la iglesia, otro tiempo por otro lado y andemos con el sube y baja, con el va y ven y todo eso, ¿verdad? No, sino que sea un día a día. Que nuestra vida cristiana sea día a día, que nuestra comunión con Dios sea día a día, que nuestra búsqueda del Señor sea día a día para el día de la redención, para que nosotros estemos preparados para ese gran día. Gloria al nombre del Señor. Hermanos, esto es algo muy importante, porque ya habíamos hablado un poquito de Efesios 4. Y vimos esa lista de actitudes que muchas veces estorban en el crecimiento espiritual. En el verso 28 dice, el que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Hablábamos de que también el fruto de nuestro trabajo es para compartir con el que padece necesidad. Y no solo hay un trabajo para mí y para lo que yo necesito, sino para también bendecir a otros. 29, ¿qué dice el verso 29? Ninguna, sino la que sea. ¿Se da cuenta? Hasta nuestras palabras, hasta con esas podemos contristar al Espíritu Santo de Dios. Entonces debemos edificarnos unos a otros. Y luego sigue diciendo, después de hablar de la manera en que debemos de hablar, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. El Espíritu Santo es nuestro compañero. Y no sé, o mejor dicho, creo que sí ha pasado en algún momento de la vida, a todos nos ha pasado que ha habido tal vez alguna separación con alguna amistad. Por la causa que haya sido, pero las separaciones
afectan en la vida emocional de una persona. Pero imagínese usted, si afecta la separación con una persona, ¿cuánto más afecta el separarse del Espíritu Santo? Por querer hacer lo que la persona quiere o vivir en sus deseos carnales y no dar lugar a que el Espíritu de Dios trabaje en la vida. Y cuando dice acá, no contristéis al Espíritu Santo, hermano, nosotros debemos de orar para que el Espíritu de Dios, pedirle al Espíritu de Dios, sea mi compañero de vida todo el tiempo. Porque cuando Él es nuestro compañero de vida, nosotros a punto de decir algo o viene un pensamiento, lo rechazamos en el nombre de Jesús. Cualquier batalla interna que haya, el Espíritu de Dios nos va a ayudar y nos va a fortalecer para vencer. Y esas victorias tienen que ser en el día a día, hasta que llegue el día de nuestra redención. ¿Usted está esperando ese día? Debemos esperar ese día. Debemos esperar ese día y debemos de rogarle al Señor, hermano, que nos ayude a recordarnos de que Él es el único que puede librarnos de las cosas que vienen. Están pasando cosas bien fuertes y difíciles en el sistema mundial. A veces creo que ignoramos tal vez muchas cosas que pasan, pero poco a poco Dios permite que las cosas vayan saliendo a luz. Y cada vez que algo nuevo, o no es nuevo porque la Biblia lo dice, pero que algo sale a luz, a nosotros los hijos de Dios solo nos queda decir, se sigue cumpliendo la palabra de Dios. Se siguen cumpliendo los tiempos. Se sigue cumpliendo lo que el Señor dijo que iba a pasar. Y cada día el tiempo y el día de nuestra redención se está acercando más y se está acercando más. Y nosotros debemos de pedirle al Señor que nos ayude a estar preparados. ¿Vieron todos esos pasajes que leímos donde el Señor dice, he aquí yo vengo pronto? Y el Señor sigue diciendo, he aquí yo vengo pronto. Vamos a ir a San Juan capítulo 14 para ir terminando, hermanos, este tiempo de meditación. Entonces, con esta lección podemos entender que las metáforas que usó Pablo y estas comparaciones eran para recordarle a la iglesia que aunque tenemos una vida en la cual transitamos, también tenemos que pensar en la vida que vamos a tener después, que es la vida eterna. No podemos desconectar la vida terrenal de la vida eterna. Nosotros somos seres eternos y aquí en la tierra estamos solo por un tiempo. En el capítulo 14 de San Juan, los versos 1 al 3, dice, no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Amén. Mire qué promesa tan hermosa. Yo creo que más claro no puede estar. Él dice, en la casa de mi Padre hay muchas moradas. Quisiera que buscáramos la versión del lenguaje actual de esos mismos 3 versículos. Yo la tenía aquí lista, pero algo me pasó que no. Ok, gracias. Del 1 al 3. Uh-huh. Poco después Jesús les dijo a sus discípulos, no se preocupen, confíen en Dios y confíen también en mí. En la casa de mi Padre hay lugar para todos. Si no fuera cierto, no les habría dicho que voy allá a prepararles un lugar.
lugar. Después de esto, volveré para llevarlos conmigo. Así estaremos juntos. Amén. Miren qué lindo. Volveré para llevarlos conmigo. Qué lindo. Esperemos ese gran día, amén. En la nueva versión internacional dice también esos mismos 3 versos. No se angustien, confíen en Dios y confíen también en mí. En el hogar de mi Padre hay muchas viviendas. Si no fuera así, ya se lo habría dicho a ustedes. Voy a prepararles un lugar, y si me voy y se los preparo, vendré para llevármelos conmigo. Así ustedes estarán donde yo esté. Amén. ¿Cuál era la angustia que tenían los discípulos en ese momento? Recordemos de que fue en el año de la pasión, fue en los últimos meses antes de la crucifixión, cuando él empezó a anunciarles de que sus días, cada día se acercaba más la hora, ¿verdad? La hora casi llega, la hora ha llegado. Y cuando él empezó a anunciarles esto a los discípulos, ellos se comenzaron a angustiar. Comenzó a haber en ellos miedo, temor. Y por eso es que el Señor les da estas palabras de consuelo. No se angustien. La angustia de los discípulos en ese momento era que el maestro ya no iba a estar con ellos. ¿Cuáles son las angustias de nosotros en este tiempo? Tantas angustias que pueden haber. Pero nosotros tenemos que recordar que esa promesa también es para nosotros. Porque Él se fue. Y recordemos que cuando Él les dio esta promesa a ellos, Él tenía que pasar por la muerte en la cruz, Él tenía que pasar por la resurrección, Él tenía que mostrarse a través de la ascensión, ascender al cielo. Todavía faltaban muchas cosas, muchos eventos que los discípulos no conocían. Pero si algo fue claro es que Él les dijo, no se angustien porque cuando yo regrese yo me los voy a llevar conmigo. Hermano, esa promesa también es para usted y es para mí. Él va a venir. Él va a venir por nosotros. Él nos va a llevar con Él. Y esta promesa nos tiene que mantener firmes a nosotros en la fe. Esa promesa nos tiene que hacernos levantar, hermano, cada día y caminar en Él y hacer su obra, hacer su voluntad, someternos a Él, renunciar a nosotros mismos para poder alcanzar esa promesa, para que nosotros nos vayamos con Él. Recordemos que también hemos visto que el Señor dijo que hay trigo y hay cizaña dentro de la iglesia, dentro del cuerpo de Cristo. Y que cuando sea el momento en el que Él limpie la era, y se recuerdan, vimos un ejemplo de qué era limpiar la era. Cuando el viento sopla y tira toda la cizaña, todo lo que es la basurita, la basura de la misma hierba seca, y separa toda esa paja y deja solo el puro grano. Pero si veíamos en ese ejemplo real y natural de que la paja eran unas grandes cantidades de paja, y cuando se terminaba de limpiar la era, quedaban poquitas semillas de trigo en el suelo. Y así va a ser cuando el Señor separe el trigo de la cizaña en ese día. Es lamentable, hermanos, y muchas veces bueno, yo creo que bastante fuerte solo el hecho de pensar que a veces puedan haber iglesias llenas, pero dentro de esas iglesias llenas, si el Señor en ese momento dispusiera
tomar el trigo, ¿cuánta paja quedaría? Y esto el Señor nos lo dejó como enseñanza para que nosotros entendamos que no nos conviene ser paja. Es mejor ser trigo. Porque solo el trigo, hermano, va a disfrutar de esta promesa. Yo voy a venir y me los voy a llevar. Qué bonito eso, ¿verdad? Qué lindo va a ser ese día, pero tenemos que esperarlo y debemos de ser fieles al Señor. Estas enseñanzas, hermano, por eso le llamamos revelaciones, porque como el Espíritu de Dios le mostró todas estas cosas al apóstol Pablo. Para que nosotros hoy podamos venir, leer y entender, para estar a cuentas con el Señor. Porque la Biblia dice, prepárate para el encuentro con tu Dios. Y debemos de estar preparados día tras día. Hay personas que dicen, nada, ya en la iglesia miedo le meten a uno, dicen algunos. Es que a mí no me gusta ir a la iglesia porque miedo le meten a uno. A mí me han dicho así. Y yo le digo, pero miedo, ¿cómo? Pero muchas veces viene el miedo o el temor porque no estamos o no se está preparado, la persona no está preparada. Y si hay áreas, hermano, en nuestra vida que debemos de arreglar, digámosle, pidámosle al Espíritu de Dios. Hemos visto que Él es las primicias de lo que vamos a experimentar o estamos experimentando, pero viene más. Hay más de parte de Dios en aquel gran día. Puestos de pies, hermanos. Solo estamos viendo este segmento de la lección, como les decía, estamos en la página 53, porque de verdad siempre creo que tenemos que tomar despacio cada lección, no ir corriendo, porque hay mucho que Dios nos enseña. Y en cada etapa o cada segmento de la lección hay verdades muy grandes que nosotros debemos de atesorar en nuestros corazones. Quisiera que para el otro miércoles, porque yo sé, no, últimamente pues creo que no todos han estado tomando apuntes, pero yo quiero animarles a que tenga una libreta, que tenga apunte, anote, porque hay verdades de Dios que donde Dios le habla a cada uno en lo individual. El Señor me habla a mí cuando yo estudio su palabra y cuando estoy preparando. Igual, nosotros nos habla primero, pero nosotros no debemos de olvidar los consejos de la palabra de Dios. Debemos anotarlos y meditar en ellos para seguir creciendo. Y también para cuando hagamos trabajos de grupo donde podamos expresar, y a eso iba precisamente el otro miércoles, si el Señor nos lo permite, vamos a tener un repaso de lo que hemos estado aprendiendo en cuanto al Espíritu de Dios. Pero este repaso no va a consistir tanto en qué conocimiento